Ok, unos segundos, ya. Ya, ok. ¿Se aprecia mi diapositiva? ¿Me confirma? Sí, profesor. Ya, ok. Sí, profesor. Muy bien. Recalco mi saludo, buenas noches. Soy el profesor Jara Guardia José. El curso que vamos a desarrollar es el curso de legislación laboral, comercial y tributaria. Sesión de clase virtual número 6. El título de la sesión es Principio de legalidad en materia tributaria. Estudiantes de segundo ciclo de la especialidad de contabilidad. Entonces, hablaremos de principio de legalidad en materia tributaria. Principio de legalidad en materia tributaria, en el campo de tributo. ¿Qué es un principio? Principio es una regla, es una norma, son costumbres, son tradiciones. Antes de lo que son normas escritas, los principios y buenas costumbres son normas orales que se puede regular a través de tradiciones de generación en generación. Entonces, principios son reglas, normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales, racionales. Se trata de normas de carácter general, universal, como por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás personas. Entonces los principios son normas generales que regulan a las personas. Principio de legalidad. Es ese principio nada más que como una definición de principio, pero como legalidad, como principio de legalidad, es aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Lo contrario es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a ley. Entonces la legalidad es cuando regula la norma, cuando regula la ley o hacer cumplir la ley. Ese principio de legalidad. Seguimos con más definiciones. Interdicción, principio de no confiscatoriedad. Interdicción, restricción de la aptitud jurídica de las personas dividida en sanción civil añadido a la penal. En un sentido general, la interdicción es el estado en que deviene de la persona a quien se le declara incapaz de determinados actos de la vida civil y es que, por ello, privada de la administración de su persona y bienes. Interdicción es la restricción de la aptitud jurídica. Principio de confiscatoriedad. En todo derecho tributario, el principio de no confiscatoriedad consiste en que la recaudación impositiva lleva a cabo por el Estado nunca podrá ser tal como conlleve. Un favor, dile que me espere 2 minutos. Dile que estoy en reunión, baja y dile. Ya, disculpen, continúa. Principio de no confiscatoriedad. En derecho tributario, el principio de no confiscatoriedad consiste en que la recaudación impositiva lleva a cabo por el Estado. Nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto, es decir, al 100%. Principio de confiscatoriedad quiere decir cuando te van a confiscar, te van a oponer, te van a prohibir, ¿no? O te van a quitar, ¿no?
o te van a regular. Los principios generales del derecho. En sentido escrito, son juicios de valor que inspiran, informan una normativa a la disciplina de una institución. Son los enunciados generales a que se subordina un conjunto de soluciones jurídicas particulares. Por ejemplo, principio de buena fe, principio de la fe pública, el principio de igualdad ante la ley, o el principio de la pedagogía, el principio de la salud, principio de prevención, etc. En todos los campos, ¿no? El principio. Son reglas, como decía, son normas. Concepto general del principio. Estos principios son utilizados por los jueces, por ejemplo, los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. También se resuelve casos cuando no encuadra alguna norma a un caso, un delito, entonces se puede resolver por principio. Cuando hay lagunas legales, quiere decir que hay un espacio vacío, entonces se puede resolver con las tradiciones, buenas costumbres y principios de ese lugar. Principio de legalidad en materia tributaria. Y ese es el título de la clase. Principio de legalidad en materia tributaria. Diremos. Principio de legalidad en materia tributaria. Artículo 74 de la Constitución Política. Principio de legalidad en materia tributaria. Los tributos se crean, modifican, derogan o se establecen una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Estamos hablando de aranceles, tasas, estamos hablando de las municipalidades, ¿no? Eso lo regula la municipalidad. Pero todo lo demás a nivel nacional se puede derogar, se puede modificar, se puede crear normas relacionadas a tributo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y la igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Eso es lo que estábamos hablando hace unos instantes. O sea, tú por no tributar a la municipalidad o no tributar al Estado, no te pueden confiscar, no te pueden embargar tus bienes. No se puede. O sea, el tributo solo es materia y acto de buena fe, ¿ya? No corresponde tampoco pena de cárcel. Por eso es no tener efecto confiscatorio. Solo son actos de buena fe. Por eso tienen que hacer una declaración jurada y cumplir con sus obligaciones. Principios constitucionales del sistema tributario peruano. Son postulados básicos que contribuyen al fundamento normativo del sistema tributario. Tiene como punto de partida planteamientos ideológicos refrendados en la Constitución Política del Perú vigente del año 93. Es lo que está vigente hasta el momento. 1. Principio de legalidad. Los tributos deben tener su origen en la ley, como expresión de voluntad soberana, la que es emitida por el Congreso como representante del pueblo. 2. Principio de igualdad. Se refiere a que nadie puede ser exonerado del impuesto por alguna condición personal y que todo aquel que cae en los supuestos que generan la obligación de pagar impuestos, entonces debe pagarlo. 3. Principio de reserva de ley. La ley que crea un tributo contendrá la regulación básica de la relación tributaria,
el hecho imponible, la base imponible, la tasa, la exoneración, las infracciones y sanciones y los procedimientos. Principio de reserva de ley. Límites a la potestad tributaria, artículo 74 de la Constitución Política. Principios constitucionales tributarios, artículo 74 de la Constitución. 1. Legalidad. 2. Reserva de ley. 3. Igualdad. 4. Respeto a los derechos fundamentales de la persona, o sea, derecho a la vida, derecho a la democracia, derecho a la libertad. 5. Interdicción de la confiscatoriedad, o sea, no es confiscatorio. Conclusión. Principios son reglas, normas que orientan la acción de un ser humano. Me parece que hay movimiento telúrico, jóvenes. Bueno, hay que tener un poco de... Hay movimiento telúrico, jóvenes. No sé si han sentido el movimiento telúrico, jóvenes. No, profesor. ¿No? Bueno, en mi zona sí se sentí el movimiento. Ya qué bueno que lo han sentido. Vamos a continuar. Ya, un ratito. Ahorita culmino. Bien, en conclusión a lo que estoy refiriendo, en conclusión, principio de legalidad y principio. Principios son regla o norma que orienta la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter general, universal, como amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Entonces es principio. Y principio de legalidad es cuando regula a los poderes públicos que están sujetos a la ley, sus actos conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Preguntas de la clase número 6, que son las mismas preguntas de la clase 5. 1. Indica breve referencia sobre impuesto a la renta, primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Hablamos en la clase pasada. Y pregunta 2. Tema de hoy. Indica breve referencia sobre principios. Dijimos que principios son reglas, son normas, ¿no? Son tradiciones, buenas costumbres para regular las personas, que no son escritas, son orales. Seguimos. ¿Por qué se dice principio de legalidad? Principio de legalidad se dice porque hay ley. Es una norma que va a hacer cumplir la ley. ¿Ya? Pues se llama principio de legalidad. Luego, ¿qué otros principios puede indicar? Muchos principios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí principio de legalidad, principio de igualdad, principio de reserva de ley, principio de igualdad, principio de legalidad, principio de la pedagogía, dar una buena enseñanza. Y así, principio del respeto a los demás y así. O sea, hay una variedad de principios, pero aquí tienen dos ejemplos. Legalidad, igualdad. Luego, interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política. ¿Qué dice el artículo 74? Ahí está, interpreta, o sea, no vas a copiar todo ello. ¿Cómo interpretaremos? Diremos, el artículo 74, principio de legalidad en materia tributaria. Los tributos se crean, se modifican, se derogan y se establece una exoneración exclusivamente por la ley. No puede ser cambiado, salvo que las municipalidades pueden acordar acerca de tasas, ¿no? Acerca de servicios, acerca de tasas. Muy bien, seguimos con la última pregunta. Ya, eso sería todo. Ahí están las 5 preguntas. Desarrollen, van a tener un espacio. Hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes hasta martes. 5 días para poder subir en un solo archivo las 5 preguntas
plataforma de Classroom. Un ratito voy a dejar de grabar para poder verificar su asistencia.